Entonces, Noelia, usted tiene que estar pendiente de ir aceptando a las nuevas personas que le aparezcan ahí para que todos tengan acceso a la presentación. Miren, jóvenes, la idea de hoy es compartir en este pequeño acto cívico el pensamiento de Francisco Morazán, un poco de su filosofía y de las exhortaciones que él hizo antes de morir y que dejó plasmado en su testamento. Porque como hondureños nosotros sabemos que él es muy importante en la historia del país. Él es fundamental para entender nuestro pasado y para entender lo que necesitamos, porque él luchó por una Centroamérica unida, luchó por unos ideales donde hubiera progreso, donde hubiera mayor justicia, donde hubiera libertades. Entonces, no solo luchó, sino que llegó a dar su vida por ello. Entonces, por eso es héroe nacional, que no cualquiera llega a ser un héroe, ¿verdad? Uno lo mira por las películas de Marvel o DC Comics, que los superhéroes, pero hay héroes reales. Y esos héroes reales son los que uno tiene que estudiar para emular su ejemplo. Entonces, lo voy a dejar con Noelia, que ella les va a exponer junto con el alumno Cristian Elías, que ellos fueron seleccionados mediante el trabajo educativo social por hacer este programa. Buenos días, compañeros y maestros presentes. Mi compañero Cristian y yo les vamos a explicar y a exponer sobre lo que es el Manifiesto de David y el testamento que dejó Francisco Morazán. Permítame, profe, que estoy aceptando a las personas. Profe, no podemos... Usted no puede aceptar, ¿verdad?, a las personas mientras yo voy exponiendo. Lo que les voy a recomendar a los demás que vayan ingresando es que su micrófono lo desactiven para que no haya ruido. Entonces, cerciórense que tengan su micrófono desactivado para que Noelia pueda exponer tranquilamente. Vaya avanzando, Noelia, y eso lo va haciendo ahí con tiempo. Profe, pero mientras voy poniendo voy a poder ver quién va pidiendo. Sí, no, es que a esta altura ya el que está es el que va a estar en la reunión. No, pero sí se puede, Noelia, sí se puede. Ahí le va a aparecer la opción y solo le da. Perfecto, ya, Okay. eso no hay problema. Ya le a los demás alumnos, por mientras empieza Noelia, igual como les dijo el profesor Johnny, por favor, si pueden encender su cámara como muestra de respeto, ¿verdad? Sí, de hecho estoy pasando lista, estoy anotando a los que están porque son puntos del cuarto parcial. Entonces voy a ir presentando, profe. Empiece, dele. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Yo soy Cristian Elías, estudiante de Ciudad BCH. Y hoy junto a mi compañera Noelia Mondragón les vamos a hablar un poco sobre el Manifiesto de David y sobre el testamento que dejó el general Francisco Morazán. Bien, si vamos a hablar sobre el testamento y sobre el manifiesto del general Francisco Morazán, primero tenemos que saber quién fue, qué hizo él y cómo era. Bien, José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792. Él fue un militar y político que gobernó a la República Federal de Centroamérica
durante el periodo de 1827 y 1842. Bien, su esposa era María Josefa Lastiri, quien se casó con ella el 30 de diciembre de 1825. La única hija que tuvo con Josefa fue Adela Morazán Lastiri, quien nació en 1838. Siguiente. Bien, ¿cómo se dio a reconocer Francisco Morazán? ¿Cómo saltó a la fama? Bien, él saltó a la fama luego de su victoria en la legendaria Batalla de la Trinidad, que fue el 11 de noviembre de 1827. Y desde ese entonces, hasta su muerte en 1842, él dominó la escena política y militar de toda Centroamérica. Durante su gestión como mandatario de la República Federal de Centroamérica, Morazán prolongó varias reformas liberales, entre las cuales estaban la educación, que todas las personas podían tener derecho a ser educados sin importar su clase social, porque antes solo las personas de la alta sociedad podían tener ese derecho a la educación. Después, también la libertad de prensa, que podía ser difundido cualquier pensamiento sin importar si estuviera a favor o en contra del gobierno o del Estado. Y también la libertad de religión, que las personas podían elegir su Dios, porque antes estaba implantada la religión católica. Bien, además limitó el poder de la Iglesia Católica, aboliendo el diezmo por parte del Estado, y también hizo la división de Estado e Iglesia. Y con estas reformas, Francisco Morazán se ganó varios enemigos poderosos, y su periodo estuvo marcado por varias luchas internas entre los liberales y los conservadores. En otras palabras, luchas entre las personas que apoyaban a Francisco Morazán, que querían que el régimen cambiara, y las personas que querían que todo siguiera igual, los conservadores. Ahora vamos a seguir con mi compañera Noelia, que les va a hablar un poco sobre el Manifiesto de David. Miren la diapositiva. ¿Se mira, Cristian? La de Manifiesto de David. No, se quedó en la última que hablé yo. Ahora sí. Para comenzar a explicarle, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para comenzar a explicarles qué es el Manifiesto de David, les voy a explicar qué significa el término manifiesto. Un manifiesto es una declaración pública de principios e intenciones, a menudo de naturaleza política o artística. En otros términos, el manifiesto consiste en una pieza documental mediante la cual se dan a conocer diversas ideas o problemas de un modo intenso o concluyente. Se cambió, Cristian. No, todavía no se ha cambiado. No sé por qué está tan lento, profe. Pero, Es que un montón de personas están pidiendo, profe, creo que eso es lo que me está trabando. dile en la opción de dice permitir a todos, para que no atrase. Y ahí ya aparece donde dice Manifiesto de David. Ya aparece la diapositiva número 5. Ah, ok. ¿Ya la están viendo completa? Sí. No, en tamaño grande no. Pero puede ir avanzando así. ¿Ahora? Sí, ahora sí. El Manifiesto de David, llamado por Francisco Morazán, Manifiesto del Pueblo Centroamericano, es una pieza cívica de primer orden y denotada el pleno conocimiento que tiene Morazán del pensamiento de los enciclopedistas europeos, los hombres de la Ilustración. El Manifiesto de David es una obra cívica donde Morazán expresa sus más profundos sentimientos hacia el pueblo, hacia Honduras y Centroamérica, y deja al descubierto sus deseos de difundir en el pueblo ideas de libertad y de independencia propia.
Este documento tan importante para la historia de Honduras, redactado por uno de sus más connotados hijos, es llamado así por haber sido escrito en la ciudad de David, Panamá, el 16 de julio de 1841, a poco más de un año de ser asesinado en Costa Rica. Permítame. Mira la otra diapositiva, por favor. No, todavía no. ¿Ahora? Ay, no. A menos que la minimice, Noelia. O sea, que la estés poniendo en tamaño sin agrandarla. Pequeño, que se la estés poniendo. Es que están ingresando un montón de personas, ¿no? Sí, tranquila, usted tranquila. Hay tiempo. Yo creo que ahí, ¿verdad, profe? O sea, que ponga así nomás, ¿verdad? Sí, exactamente. Así nomás la puede poner. Va por la 6 ahorita. Ponga la número 6, exacto. Morazán escribió el Manifiesto de David luego de su exilio en Perú en el año de 1840, indignado por las crueldades y persecuciones que sufrían sus partidarios por parte de Rafael Carrera. Ok, ahora les voy a explicar esto. En febrero de 1837 se produjeron en Centroamérica una serie de acontecimientos dramáticos, los cuales encendieron una revolución, la cual culminó con el fin de la federación. Una pandemia de cólera azotó el estado de Guatemala, dejando aproximadamente entre 3.000 muertos y 3.000 afectados con el virus. La epidemia golpeó especialmente a los pobres y a los indios en las tierras más altas de este estado. Esta se propagó de forma rápida y el gobierno de Mariano Galvez, con la esperanza de aliviar la situación, envió a sus médicos disponibles. Esta medida realizó poco ayuda porque los indios continuaban muriendo. En el momento en el que apareció el cólera, los indios del distrito Mita, influenciados por sus sacerdotes, los cuales se encontraban furiosos por el sistema de juicio por jurado que el jefe Galvez había introducido, la iglesia vio todo esto como una oportunidad para aprovecharse y darle un golpe al gobierno liberal de Mariano Galvez. Entonces, los sacerdotes locales difundieron un rumor que trataba que el gobierno había envenenado los ríos con el propósito de aniquilar a la población indígena. Los desenfrenados indios repudiaron a sus supuestos asesinos. Con el cólera extendiéndose, tomaron las armas, mataron a la gente de raza blanca y a los liberales y se prepararon para enfrentar el gobierno de Galvez, quien envió un ejército para tratar de detener la revuelta que estaba iniciando. Entonces, en junio, Santa Rosa de Mita se levantó en armas, en donde surgió un nuevo caudillo de nombre Rafael Carrera Turcios, que es el señor que está en la presentación. Era un joven analfabeto, un excriador de puercos que se había convertido en asaltador de caminos, a quien los rebeldes lo querían como su líder. Entonces los sacerdotes anunciaron a los nativos que Carrera era su ángel protector, que había descendido de los cielos para tomar venganza sobre los herejes, los liberales y los extranjeros, para poder restaurar el dominio antiguo que regía antes. Entonces, idearon bastantes trucos para hacerles creer a los indios esta ilusión, los cuales anunciaron como milagros por parte de Dios. Entonces, Carrera y sus fuerzas iniciaron una guerra contra el gobierno. Alentados por estos acontecimientos, los conservadores se unieron a la revuelta. Mientras tanto, el gobierno de Mariano Galvez solicitaba la ayuda del general Morazán. Para cuando Morazán arribó a la ciudad de Guatemala, Galvez ya había abandonado la jefatura de Estado. Entonces, el grupo en el poder le otorgó plenos poderes para enfrentar a Rafael Carrera. Asimismo, le ofrecieron la presidencia vitalicia. Pero el general Morazán rechazó esta oferta porque ello estaba en contra de sus principios liberales. Entonces Morazán hizo un llamado a Carrera a deponer las armas, pero el líder rebelde se opuso. Carrera fue derrotado y perseguido por Morazán en reiteradas ocasiones, logrando así pacificar el estado. Pero el general nunca pudo apresar al líder indígena, ya que éste simplemente se retiraba a las montañas y regresaba para ocupar sus posiciones de estado lo más pronto posible, luego de que las tropas de Morazán salieran del estado de Guatemala. Permítame.
Entonces, en el año de 1838, Morazán presidía sobre una federación moribunda. El Congreso trató de revivir el gobierno federal otorgándole el control de sus ingresos aduaneros, pero Honduras, Nicaragua y Costa Rica se opusieron a ello y utilizaron esta excusa para abandonar la federación. El 1 de febrero de 1839 había terminado su segundo mandato como presidente constitucional. El Congreso se había disuelto y no había ninguna base jurídica para nombrar su sucesor. Al inicio, la ignorancia, la influencia de la Iglesia, las amargas luchas entre los conservadores y los liberales y la búsqueda de gloria personal fueron las principales razones de la disolución de la federación. Y entonces, todo lo que le acabo de explicar a ustedes es la razón principal por la cual el general Morazán escribió el Manifiesto de David. El Manifiesto de David. El general Morazán inicia poniendo un epígrafe de Montesquieu. ¿Qué es un epígrafe? Un epígrafe, es una frase o cita al comienzo de un escrito que sugiere su contenido o expresa la idea o pensamiento que ha inspirado el manifiesto. El epígrafe que utilizó el general Morazán es: al pueblo de Centroamérica, cuando los traidores a la patria ejercen los primeros destinos, el gobierno es opresor. Montesquieu. Esto define el documento como una arenga en contra de la nobleza y la aristocracia que Guatemala tenía en ese momento. Ok, Morazán inicia su escritura diciendo: hombres que habéis abusado los derechos más sagrados del pueblo por sus sórdido y mezquino intereses, con vosotros hablo, enemigos de la independencia y de la libertad. Esto nos deja claro que a quienes iban dedicadas estas palabras y la dureza de su contenido, se cree que él estaba manifestando prácticamente, estaba acabando su propia tumba, pues. Una de las partes más duras es cuando el general Morazán menciona a Juan José Aycinema. Dice de que ni el oro de Guaya ni las perlas del Golfo de Nicoya volverán a adornar la corona del marqués de Aycinema. Eso significa que ni el pueblo centroamericano verá más esta señal oprobiosa de su antigua esclavitud, pero si alguna vez brillase en su frente, este símbolo de la aristocracia será el blanco de los tiros del soldado republicano. De esta manera, el general Francisco Morazán enfrentaba a quienes en ese momento estaban en el poder, que era el caudillo Rafael Carrera. El manifiesto del general Morazán habla sobre temas tan importantes para él, los cuales podemos resumir en 3 puntos. El primero se refiere a que los que abusaron de los derechos del pueblo son aquellas personas nacidas en Centroamérica, pero que son hijos de padres españoles que se apoderaban de los derechos del pueblo. Entonces, estas personas creían que tenían más poder por su descendencia española. Entonces Morazán llama a estas personas enemigas de la independencia y de la libertad y dice que el mismo pueblo al que humillaron sea el mismo pueblo que los juzgará a un futuro. También se habla de lo que se aprovecharon de los bienes de las demás personas en su patria. Entonces es cuando Morazán les dice que no son pertenecientes a donde nacieron, son más extranjeros por sus hechos que por su nacionalidad. En esto da como ejemplo a la familia del marqués de Aycena, que en ese momento estaban en los más altos cargos del gobierno. Y Morazán recalca que quienes deberían estar en esos cargos están escondidos entre el pueblo a sombras de la tiranía del gobierno de Rafael Carrera. El último punto, pero no menos importante, es la visión que tenía Francisco Morazán de que el pueblo se liberara de la ignorancia en la cual estaba sometida. Morazán quería un pueblo con acción y no lleno de plegarias. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir esperando la justicia divina. Debemos de luchar por nuestros ideales y defender nuestro pueblo. A continuación, los dejo con mi compañero Cristian, que les va a explicar qué es el testamento de Francisco Morazán. Bien, ya vimos un poco sobre el manifiesto de David. Ahora a mí me toca hablarles sobre el testamento de Francisco Morazán. Bien, aquí se hace una pregunta. ¿Cuándo se hizo el testamento y por qué? Para responder esta pregunta vamos a entrar un poco en contexto, y resumiendo y retroalimentando lo que les había dicho anteriormente.
que Francisco Morazán era un hombre progresista y liberal, que él tenía otra forma de pensar. Entonces, al tener esta forma de pensar y querer introducir nuevos pensamientos, un nuevo sistema, él se ganó varios enemigos poderosos, le había dicho. Entonces, él lo agarraron y él iba a ser condenado a fusilamiento, iba a ser fusilado. Entonces, respondiendo a esta pregunta, el general Francisco Morazán escribió el testamento 3 horas antes de ser fusilado en la plaza central de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842. Bien, las primeras 3 líneas de este testamento la escribió su hijo, Francisco, que tenía 14 años. Pero él, al saber que su padre iba a ser fusilado, al saber que su padre iba a morir en poco tiempo, no aguantó el sentimiento, no aguantó y estaba llorando, estaba de llorar y estaba empapando el testamento de lágrimas, lo estaba mojando. Entonces no le quedó de otra al general Francisco Morazán que él seguir escribiendo sus últimas palabras, su propio testamento. Bien, este que están viendo ahorita, el testamento en sí. Lo que voy a hacer yo es que les voy a ir explicando párrafo por párrafo para que sea más entendible y para que captemos la idea de lo que él quería expresar. Bien, él comienza diciendo, el primer párrafo, San José, el lugar donde lo escribió y donde va a ser fusilado, 15 de septiembre de 1842, es la fecha, día aniversario de la independencia cuya integridad he procurado mantener. Bien, él comienza sus últimas palabras clamando el nombre de Dios. En esta parte que dice, en el nombre del autor del universo en cuya religión yo muero. Así comienza su testamento, sus últimas palabras, clamando el nombre de Dios. Bien, en el siguiente párrafo, en el primer declaro, él expresa o él dice que todos sus recursos y todos sus bienes y los de su esposa, él los invirtió en dar un gobierno de leyes para Costa Rica. En eso los invirtió él. Eso quiso expresar en este párrafo. Bien, en el siguiente declaro, él dice que lo que están haciendo con él es nada más que un asesinato, porque él no fue juzgado ni oído, solamente fue condenado. Solamente lo agarraron y fue condenado a fusilamiento. Y lo único que quería el general Francisco Morazán era dar libertad a Costa Rica y procurar la paz en la República. Y lo único que hizo eso era lo que quería, lo único que hizo fue cumplir las órdenes de la Asamblea. O sea que él está siendo asesinado porque no tuvo derecho ni a decir, ni a justificarse, sino solo fue condenado. La siguiente. Bien, en este primer párrafo, en el que está aquí en el grande, resumiéndolo, él dice que los soldados que estaban, los tenía para defender el departamento de Guanacaste, que estaba siendo atacado por las fuerzas del Estado de Nicaragua. Eso es lo que está expresando aquí. Bien, sigamos. En el siguiente declaro, que está abajo, en ese párrafo pequeño, él dice que su asesinato también es parte por la traición que le hizo el comisionado Espinache, porque aquí dice claramente que al asesinato se ha unido la falta de palabra que me dio el comisionado Espinache de Cartago de salvarme la vida. También su asesinato es parte de una traición. En el siguiente declaro, que está abajo, aquí se ven dos cosas muy importantes y muy bonitas que podemos ver y que nos dejó el general Francisco Morazán. Aquí primero se ve el amor que él tenía por su patria, por su nación, por Centroamérica, porque dice que su amor por Centroamérica muere con él, o sea que se lo lleva hasta la tumba. Y no es como los políticos que nosotros estamos acostumbrados, que ellos no solamente quieren el poder, él quería cambiar verdaderamente Centroamérica y sí la quería. Y la otra parte de este párrafo podemos ver que él anima a la juventud a dar la vida por su país y que imiten su ejemplo de morir con firmeza. O sea, que anima a la juventud a defender su patria con todo hasta la muerte, a defenderla, y también a que si van a morir por eso o si van a morir defendiendo sus ideales, mueran como él, muriendo firmemente. Sí.
Bien. En la parte de arriba, él dice que no tiene enemigos, que no les tiene rencor a los que lo están matando, a sus asesinos, que los perdone y más que eso, que también les desea un bien, mayor bien posible. En el siguiente párrafo de abajo, Francisco Morazán dice que él lo único que quería era hacerle un bien al país, a la nación, pero él muere con el sentimiento de haberle hecho algún mal, y que cuando él creía que le estaba haciendo algún bien, que cuando estaba cambiando para bien, se le quita la vida injustamente, cuando su única función, su única objetivo era cambiar Centroamérica para bien. En el siguiente párrafo de abajo, Francisco Morazán, esta ya podríamos decir que son cosas más personales. Aquí aclara sus deudas que tenía y las que deja con su esposa. La siguiente. Bien, y termina diciendo, quiero que este testamento se imprima en la parte que tiene relación con mi muerte y los negocios públicos. O sea, que quiere que este testamento no se mantenga secreto. Y si quiere, él quiere que cuando se hable de su muerte también se hable de su testamento, de sus últimas palabras, lo que él dijo cuando iba a morir y eso. Bien, en conclusión del testamento, en conclusión, haciendo un breve resumen, lo que podemos ver de Francisco Morazán mediante sus últimas palabras. Podemos ver que este testamento de Francisco Morazán mediante este testamento podemos ver que él fue alguien muy ejemplar y muy valiente y que murió con firmeza y defendiendo sus ideales. Y lo que expresó en su testamento, haciendo un breve resumen, expresó que él fue asesinado injustamente, que él fue traicionado también, él no tiene rencor por las personas que le hicieron mal, que él no, lo único que quería hacer era un bien a la nación, pero murió con el sentimiento de que hizo algo malo. Y también lo último que dice que quiere que este testamento sea publicado y sea difundido y que no sea secreto. Ahora continúa mi compañera Noelia. Como conclusión final, puedo finalizar diciendo que el general Morazán era un gran pensador, luchador y visionario que buscaba transformar a Centroamérica en una nación grande, progresista y poderosa, a través de lo que era la unificación de los países centroamericanos, razón por la cual le costó la vida. Sin embargo, podemos ver que el pensamiento tan avanzado que él tenía, los ideales tan futuristas y el espíritu de lucha hacia el pueblo hondureño, sin duda, el general Morazán fue una persona bastante humanista, que hasta el día de hoy nadie ha podido superarlo, ni mucho menos igualarlo. En su amor hacia Honduras, él era un hombre que apoyaba bastante la educación. Él creía que al estudiar se expandían los conocimientos de las personas y logrando esto pudimos haber sido un pueblo revolucionario que lucháramos por nuestros deberes y derechos. Esta fue nuestra exposición, espero que les haya gustado, haya sido bastante provecho para cada uno de ustedes. Por favor. Bueno, excelente, muy buena exposición. Si los demás están de acuerdo, pueden activar su micrófono y darle un aplauso a los dos compañeros que lo hicieron muy bien. Ponen en alto el nombre de la escuela también, del colegio. Entonces podemos darle un aplauso a los compañeros. Bueno, entonces, muchas gracias a los que asistieron. Ahorita tomé nota de quienes estuvieron en la conferencia. Los que no van a tener que hacer un trabajo de investigación del mismo tema, porque esto es necesario que todo el mundo lo conozca, se difunda y hagamos conciencia, ¿verdad? Entonces, gracias por asistir. Gracias a los expositores. Y les vamos a estar anunciando las próximas actividades vinculadas al mes patrio a través de sus grupos de trabajo. ¿Alguien tiene que agregar algo? Porque vamos a dar por finalizada la exposición. Entonces, pasen buen día y espero que esta reseña histórica sirva para que también nosotros tengamos ese amor, ese interés por cumplir ideales colectivos, ¿verdad?
y no quedarnos solo como el normal de la población, como el cotidiano que pasa inadvertido por la vida, sino que tengamos sueños y que esos sueños involucren al prójimo y que luchemos por ello, ¿verdad? Porque básicamente esos eran los ideales de Morazán. Su exhortación es que los jóvenes lo imiten, que los estudiantes sigan su ejemplo y que no dejen que los corruptos que gobernaban actualmente cuando él murió y que gobiernan actualmente cuando nosotros estamos viviendo, sean los que definan nuestro futuro, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el mensaje, ahí es donde está la exhortación. Entonces, pasen buen día y espero que en esta semana donde iniciamos el cuarto parcial les sigamos con los mismos ánimos, con la misma motivación para terminar con buena letra el año. Entonces, pasen buen día y Noelia puede terminar la reunión ahí. Excelente. Felicidades, jóvenes, lo hicieron muy bien, muy Gracias interesante. por la exposición, estuvo buena. Solamente también de mi parte, felicitar a cada uno de los jóvenes de bachillerato por su exposición, excelente trabajo. Como decía el profesor Johnny, que nos sirvan como ejemplo, ¿verdad? Cada uno de estos hombres que no queden en la historia de nuestro país, sino que sigamos el ejemplo de cada uno de ellos. Recordemos que ustedes son el presente y son el futuro de nuestra nación, y de ustedes depende que nuestra Honduras siga floreciendo y siga siendo un país mejor, que ya lo saquen de esa lista de un país que está en vías de crecimiento, ¿verdad? Así que no que podamos salir adelante, independientemente de las circunstancias que se nos presenten en el camino, poder seguir adelante y poder siendo mejores personas para un mejor futuro de nuestro país. Felicidades, excelente exposición, chicos. Así es, recordemos que cada uno de nosotros pues hacemos el cambio, ¿no? Así que a ser mejores cada día. Bueno, muy bien. Gracias por todo y ahí estamos pendientes. Ya lo cierro, ¿no? Ya la puedes cerrar, Noelia. Chao, profe. Nos vemos. Chao a todos. Nos vemos a todos. Chao, feliz viernes.